Gracias. En otros asuntos, el COVID-19 ha llegado a algunos hospitales psiquiátricos y el manejo de los contagios ha sido en algunas ocasiones opaco, ha sido no apegado a las recomendaciones de salud de nuestro país e internacionales. ¿Qué pasa con las personas que no pueden expresar sus síntomas, que quizá no pueden ser visitadas en estos días? Sobre este asunto escribió Katia de Artigues en El País, en un reportaje, columna, en una pieza denominada Los Olvidados del Hospital Psiquiátrico Mexicano Samuel Ramírez Moreno. Le agradecemos mucho a Katia que nos tome la comunicación para explicarnos un poco de lo que encontró. Katia, bienvenida. Hola Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, Katia. Muy bien, ¿y tú? Cuéntanos un poco sobre este texto, un texto demoledor, diría yo. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que sí lo es. Este hospital que depende directamente de la Secretaría de Salud y está en la carretera México-Puebla, tiene 105 residentes permanentes, muchos de ellos abandonados por su familia hace más de 30 años. Y hay un brote de COVID activo ahí, que empezó a detectarse por cuando enfermó uno de los pacientes de un ala que se llama la 1A, que tiene 25 residentes o tenía 25 residentes, ahora solamente quedan 9, el resto ya han sido infectados entre el 6 y el 8 de mayo, pero hasta el 12 el director, que se llama César Bañuelos Arzac, lo había negado, se ha negado a hacer pruebas. Yo hablé con 3 trabajadores del hospital que con mucho miedo me dieron sus testimonios, y entre las cosas que denuncian increíblemente es, bueno, la falta de insumos para protegerse. Tenemos una foto de unas enfermeras que, dado que no tenían, pues vaya, ni cubrebocas ni las batas adecuadas, y algunos de ellas les dieron las batas, están improvisando batas con sábanas viejas. No se han hecho todas las pruebas hasta el momento. Hay ya aceptados pues 3 enfermeros que perdieron la vida, un paciente, 11 pacientes más contagiados, 6 enfermeros y enfermeras más ya confirmados con COVID positivo, y un médico infectado. Hasta hace muy poquito se empezaron a tomar medidas. Incluso te cuento una anécdota que me parece que retrata mucho las cosas, Luisa, que es que al inicio de la pandemia, personal médico y de enfermería pidieron que se abriera una zona de regaderas que estaba cerrada con candado para que ellos pudieran llegar y bañarse antes de atender a los pacientes, porque de hecho muchos de ellos cubren turnos en otros hospitales que incluso atienden COVID y demás. Estas regaderas fueron abiertas apenas hasta el jueves o miércoles de la semana pasada, porque estaban tomadas, por así decirlo, por el sindicato de trabajadores del hospital, la sección 91. Y bueno, ya las abrieron, pero apenas hasta el jueves pasado, y de ahí sacaron colchonetas y cosas viejas. Es decir, este es un problema que se está viviendo ahí. Estamos hablando de los olvidados entre los olvidados, Luisa. Nos preocupa también la situación de los otros 45 hospitales psiquiátricos que hay en el país. La organización Documenta desde finales de abril presentó un amparo que ya ganó para que la Secretaría de Salud informe sobre qué está pasando en estos hospitales psiquiátricos, donde hay personas muy vulnerables, como en asilos de ancianos, en centros penitenciarios y de detención. Y la respuesta que dio la Secretaría de Salud, al menos hasta el 11 de mayo pasado, fue que preguntaran al resto de los estados porque no era su completa responsabilidad. Pero este hospital sí es de su completa responsabilidad, y entonces esperemos que se tomen medidas serias muy pronto. Yo hablé con el director, el encargado de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, el doctor Quijano. Dijo que ya pronto van a sacar, fíjate, hasta ahorita, un manual especializado en atención a centros psiquiátricos. Sí, lo grave es lo que mencionas. Este es uno de los 3 más grandes. No me imagino los chiquitos, los que quizá no tengan tanta visibilidad. Lo dices bien tú, son los olvidados de los olvidados, pero no tendría por qué haber ciudadanos invisibles. ¿Hay alguna responsabilidad, digamos, por actos discriminatorios, por omisión de garantías, de derechos en esto que estamos viendo, Katia? Porque que sean personas que viven con alguna discapacidad intelectual o psicosocial, pues complica su denuncia en algunas circunstancias, pero esto no tendría que ver, digamos, con el trato que están recibiendo, ¿no? Por supuesto, y creo que en este caso muchos de ellos tienen ambas, tanto discapacidad psicosocial, es decir, una condición de salud mental, como discapacidad intelectual, y tienen muchos problemas para comunicarse, muchos retos para comunicarse. Pues es lo que estamos analizando. Hoy estaba hablando con
Mónica Maxice de CONAPRED sobre qué se puede hacer. Estamos esperando desde hace ya 2 semanas una llamada con el mismo doctor Quijada, que me tomó la llamada, pero para responder a los datos que ya tenía en el hospital, para hacer una llamada junto con Documenta y CONAPRED. Yo creo que es un tema que debe tomar la CNDH. CNDH, ¿están ahí? Este, y bueno, yo creo que sí se podría analizar, buscar algún otro tipo de responsabilidades, pero lo estoy pensando junto con un par de amigos abogados, entonces hasta ahorita no tengo certeza, pues. Pone luz en una situación que ya era complicada. Es decir, si hubiéramos llegado, como dices tú, con regaderas, con insumos, con protocolos, a esta pandemia no hubiera sido igual de complejo atender a las y los enfermos. Y el problema es que estamos arrastrando una deuda histórica con algunas personas que viven con alguna discapacidad. Así es, sí, y lo que me contaron estas personas, que por cierto siguen teniendo mucho miedo de represalias y demás, y bueno, yo les he asegurado que cualquier cosa que se atrevan siquiera a tocarlas hasta ahora, su identidad está protegida, obviamente, ¿no? Pero bueno, tendrán todo el respaldo de la organización Documenta y de muchas personas, estoy segura, porque hicieron muy bien en denunciar. Pero sí, parece una escena sacada del siglo antepasado, ¿no? Lo que marca claramente las nuevas tendencias en atención psiquiátrica no es la reclusión, no es privar de su libertad a personas con discapacidad, sino integrarlos a la comunidad lo más posible. Y se puede, hay ejemplos buenos en otros países, Luisa. No podemos seguir manteniendo a las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, que tienen derecho a vivir en la comunidad. Se ha hablado muchas veces desde Disability Rights Watch de pues atrocidades, la verdad, unas violaciones a los derechos humanos que se cometen en estos centros y decían en el último informe por lo menos que especialmente es complicado en algunos privados, en algunos que son como subrogaciones. Estos 46 que mencionas en la nota son puros públicos, son una mezcla de públicos, privados, digamos, ¿en quién recaería también la supervisión de lo que sucede dentro de estos lugares? Sí, estos son públicos, dependen de las secretarías de salud estatales, en algunos casos de otras autoridades, como hay una clínica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, pero sí son públicos. Y sí, falta regulación y vigilancia también en los privados. Esto debería hacerlo la CNDH a nivel nacional y las comisiones de derechos humanos a nivel estatal, pero en las recomendaciones que han hecho al respecto, de hecho este centro psiquiátrico tiene 2 más o menos recientes, ¿no? Bueno, no recientes, la última fue de cuando José Luis Soberanes era titular de la CNDH, pero bueno, ya tiene tiempo de que se han denunciado cosas ahí. Pues se tiene que hacer un seguimiento, una evaluación, y se tiene que cambiar el chip, Luisa. Se tiene que cambiar este chip de seguirlos viendo solamente como personas enfermas que necesitan medicamentos y aislamiento, a ver cómo pueden ser integrados en la comunidad. Katia, pues tomamos nota, como siempre, a todo lo que nos dice, a tus textos, a tus denuncias. ¿Dónde podemos leerte, además de aquí en el país? Normalmente tú estás publicando información. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te podemos encontrar? Tenemos una página especializada en información sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad que se llama Yo También, está en yotambién.mx. De hecho, ahorita estamos haciendo una serie de videos muy cortos de 3 minutos del resumen de todo lo más importante sobre el día anterior del COVID, en un formato mitad lengua de señas mexicana, mitad video, subtitulado también, que es gracias a un patrocinio de la Embajada de Estados Unidos. Tenemos un documento que los llamo a llenar si tienen discapacidad, conocen a una persona con discapacidad y pueden ayudar a llenarlo. Es un cuestionario que diseñamos junto con expertos como Roy Campos y Carlos Riazo Espinosa de Human Rights Watch para saber cómo las personas con discapacidad están viviendo esta pandemia. Porque es importante saberlo para luego hacer propuestas de políticas públicas. Estamos por sacar una serie de 7 manuales para ayudar a las personas con discapacidad a mejor sortear esta pandemia que sabemos que va para largo y que se espera una segunda ola a fin de año. Entonces ahí Yo También escribo en la revista Vértigo cada 15 días, en Proyecto Puente, tengo un blog en Animal Político,
pero todo lo de discapacidad a través de yo también.mx. Todos nuestros contenidos son gratuitos y se pueden suscribir para recibir nuestro boletín de los viernes y para estar viendo los videos, que es un excelente resumen para cualquier persona. Es un formato 100% accesible para todos, tengas o no tengas una discapacidad. Pues ahí está, gracias por compartirnos un poco de tu trabajo, querida Katia, y cuenta como siempre con este espacio para difundirlo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, querida Luisa. Saludos a todos. Gracias, Katia de Artigues. Fue nuestro medio invitado del día de hoy. Vamos a la pausa, no se despegue, estamos en De 1 a 3.